y quiero invitarles para hacer una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ponemos el estudio bíblico de esta noche en tus manos. Te ruego que, como dice el tema, Señor, fortalezcas nuestra fe por medio de tu palabra y que nuestras vidas, Señor, puedan estar preparadas siempre para hacerle frente a todo aquello que tengamos que enfrentarnos en la vida. Tú siempre nos has equipado y nos has dado todo lo necesario para que podamos nosotros salir siempre vencedores. Te ruego que esta palabra sea clara y de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pido y doy gracias. Amén. Esta serie titulada Fortaleciendo nuestra fe, esta noche voy a estar compartiendo la cuarta parte. ¿Y por qué es necesario que nuestra fe se fortalezca? Si nuestra fe ya está en el paquete que el Señor nos dio cuando nos salvó, hay que activar esa fe dentro de nosotros. Y por eso, desde días pasados o semanas anteriores, estaba compartiendo con ustedes que hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. ¿Por qué necesitamos estar fortalecidos en nuestra fe? Porque es la única forma como usted y yo vamos a poder solventar cualquier situación, sobre todo contraria, adversa, que venga contra nosotros, como lo que estamos atravesando ahora. Realmente es incierto lo que estamos viviendo, nunca nos había sucedido. Hoy estamos confinados a estar guardados en nuestros hogares. Aquí en esta ciudad ya se estableció la orden de salir a la calle con cubreboca. Situaciones que nunca antes habíamos vivido. Y siempre está la inquietud, la incertidumbre, y nuestra mente trabaja rápidamente pensando siempre qué va a suceder, cómo vamos a enfrentar el futuro. Entonces, por eso es que nuestra fe en el Señor, es decir, si nosotros le creemos a Dios, pase lo que pase, nosotros sabemos que nuestras vidas están seguras. Entonces, para que nuestra fe se fortalezca, debemos creerle a Dios. Y creerle a Dios es creerle a su palabra, porque su palabra, la Biblia, la Santa Biblia, contiene los pensamientos de Dios. Si esos pensamientos de Dios los hacemos nuestros, entonces nosotros vamos a estar plenamente convencidos de que Dios estará cumpliendo esa palabra en nuestras vidas. Ahora, cuando nuestra fe se fortalece, nosotros nos aferramos a su palabra. Sin embargo, necesitamos conocer su palabra. Hay mucha gente que oye de la palabra de Dios, pero eso no es conocer la palabra de Dios. Para conocer su palabra, debemos leerla, debemos estudiarla, debemos meditarla, debemos escudriñarla y debemos escucharla. Y por supuesto, debemos encontrar quien nos la enseñe cuando no sabemos cómo estudiar la palabra del Señor. Y este día yo quiero, en esta cuarta parte, hablarles de un personaje que es reconocido en la palabra de Dios como el padre de la fe. Y este fue Abraham. Y la pregunta es, ¿por qué Abraham es considerado como el padre de la fe? Es decir, Abraham nos va a servir como un ejemplo porque él era un ser humano como nosotros, y vamos a ver su comportamiento, ¿sí?, su forma de vivir y su forma de creerle a Dios. Y cuando nosotros encontramos la primera vez la aparición de Abraham en la Biblia,
Usted va a su Biblia, por favor, y en el capítulo 12 de Génesis es cuando encontramos por primera vez a Abraham. Abraham es un descendiente de uno de los hijos de Noé, de Sem. Acordémonos que cuando vino el diluvio, toda la raza humana desapareció. Solo sobrevivió al diluvio Noé, sus 3 hijos, Cam, Sem y Jafet, y su familia, sus esposas, y aquellos animales que estaban en el arca. Y cuando el diluvio, las aguas volvieron a su cauce y la tierra quedó despejada, empezó una nueva era, un nuevo tiempo en la tierra. Y ahí empiezan los descendientes de Noé. Y entonces, de uno de los hijos de Noé, de Sem, proviene Abraham. Entonces, quiero leer para ustedes los primeros 4 versículos del capítulo 12 de Génesis, en donde nosotros encontramos un llamamiento de Dios para Abraham. Abraham, todavía no era Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y serás engrandecido tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. No olvidemos este dato muy importante: 75 años. Entonces, es la primera vez que vemos a Dios tratando con Abraham, indicándole que se fuera de su tierra y de su parentela. Y nosotros observamos a Abraham obedeciendo el mandato de Dios sin protestar, sin preguntar y sin poner condiciones. A esta edad, un hombre de 75 años, Dios le habla de darle esa tierra a su descendencia cuando en ese momento Abraham no tenía hijos. Si nosotros vamos al capítulo 15 del libro de Génesis, nosotros encontramos que han pasado 2 capítulos y no se sabe más de Abraham. No se sabe del cumplimiento todavía de la palabra, de la promesa que Dios le ha dado a Abraham. Simplemente dice la Biblia que Abraham salió de su tierra y de su parentela obedeciendo al Señor. Perdón, en el capítulo número 13, el versículo 6, le dice el Señor que, capítulo 15, versículo 6, que le creyó al Señor y le fue contado por justicia. ¿Sí? Abraham no tenía hijos. Sin embargo, por haberle creído a Dios, dice el versículo 5 del capítulo 15, y lo llevó fuera y le dijo: mira los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. O sea, Dios le promete descendencia a Abraham. El tiempo está transcurriendo, pero Abraham no ve cristalizada o materializada la promesa que Dios le había hecho. Ahora bien, sin embargo, Dios le hace creer a Abraham que así como él no puede contar las estrellas, así no se podrá contar su descendencia. Nosotros encontramos en el capítulo 15, versículo 3,
que Abraham le dice a Dios, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en la casa. Está hablando de Eliezer. Ahora bien, Abraham pensaba que a lo mejor no iba a tener siempre hijos, y por eso toda la herencia de la riqueza que tenía iba a ser para su mayordomo. Y el Señor le aclara que no, que la herencia que él le va a dar, va a dejar, la riqueza que él tiene, no va a ser para su mayordomo, va a ser para un hijo, dice, que nazca de tus lomos. Entonces, Dios le confirma en el versículo 4 del capítulo 15 que no es un mayordomo quien lo heredará, sino un hijo suyo. Y es ahí cuando el Señor lo saca a contar las estrellas para que mire el cielo, y entonces Abraham no puede contarlas, y el Señor le vuelve a confirmar que así será su descendencia. Pero observe el versículo 6. Y creyó a Jehová, le creyó al Señor. Repito el término porque no dice creyó en Dios o creyó en el Señor, sino le creyó. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, hasta aquí aprendemos que lo que Dios nos prometa, Dios lo cumplirá. Escuche, pero no lo cumplirá ni cuando nosotros lo pedimos, ni cuando nosotros lo queramos, o cuando nosotros consideremos que lo necesitamos, sino que Dios va a dar el deseo de nuestro corazón o lo que Él nos ha prometido cuando Él sepa que es el tiempo oportuno para darnos las cosas en el tiempo perfecto, para cumplir así sus propósitos que Él tenga sobre nuestras vidas. Muy bien, quiero llevarlos al capítulo 17 de Génesis. En el capítulo 17 dice la palabra de Dios: era Abraham de edad de 99 años. Es decir, la primera vez que hablamos de Abraham tenía 75. Han pasado 24 años. Y en estos 24 años, todavía Abraham no mira a su hijo. 24 años. Ahorita voy a explicarles qué significa eso. Pero allí, en los primeros 6 versículos, Dios le vuelve a ratificar su promesa. Dice: era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Ahora bien, aquí le ratifica Dios su pacto a Abraham y le cambia el nombre, porque mientras Abraham significa padre exaltado o padre enaltecido, ahora Abraham significa padre de multitudes. Observemos cómo en el proceso muchas cosas se han ido modificando. Ahora bien, todos tenemos que pasar por un proceso. Y anticipo diciendo que todo proceso lleva tiempo. A veces los procesos de Dios no se han cumplido en nosotros porque nosotros no terminamos nuestro proceso. Nos adelantamos y a veces por eso las cosas se echan a perder. Los planes de Dios no salen como Dios los había originalmente planeado.
Por favor, han pasado 24 años. Ya tiene 99 años Abraham ahora. Sin embargo, una vez más Dios se le aparece para confirmarle su promesa. Es más, ahora le cambia el nombre y que él aprenda a verse como padre de muchedumbre, como padre de mucha gente. Y esta es la parte importante que necesitamos aprender hoy cuando nuestra fe se fortalece. Cuando nuestra fe está fortalecida, aprendemos a vernos en el lugar donde Dios quiere tenernos, aunque todavía no lleguemos. Cuando vamos al capítulo 18 de Génesis, versículo 10, encontramos que entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba delante de él. Aquí ya viene la promesa del nacimiento de Isaac a los 99 años. Capítulo número 21, en los primeros 5 versículos, encontramos que Abraham ya era de 100 años cuando nació Isaac. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo en que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. 100 años. ¿Cumplió o no cumplió Dios su promesa? Sí la cumplió. ¿Cuándo la cumplió? En el tiempo de Dios. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para nosotros en nuestro tiempo? Pasaron 25 años. Y quizás usted y yo podamos decir, fue mucho tiempo. Y yo le voy a decir que no fue mucho tiempo. Fue apenas el tiempo necesario para que la vida de Abraham estuviera en las condiciones adecuadas para el cumplimiento de la promesa de Dios. Ahora bien, en el proceso, en esos 25 años, nosotros vemos manifestada la naturaleza humana de Abraham, al mentir 2 veces que Sara era su esposa, con el faraón de Egipto y con el rey de Gerar llamado Abimelech. Además, notamos nosotros que él consintió en complacer a Sara, teniendo relaciones sexuales con su esclava Agar, de la cual engendró a su hijo Ismael. Ahora bien, los 25 años, fíjese, de espera fue el proceso que tuvo que pasar Abraham. Todo proceso tiene un tiempo. No sé cuándo o desde cuándo tiene usted delante de Dios una petición y usted se ha desesperado porque no tiene la respuesta. Yo le digo, si usted está esperando en Dios, Dios tiene su tiempo para obrar. No es en nuestro tiempo, pero será en su tiempo. Ahora, porque todo proceso requiere de tiempo durante el cual, durante ese tiempo, Dios trabaja en nosotros. ¿De qué manera trabaja? Pule esas áreas que necesitamos en nuestra vida mejorar. Quita esos estorbos que tenemos en nuestra vida y sobre todo madura nuestro carácter y hace que nuestra relación con Él se vuelva sólida, se vuelva fuerte, para que pase lo que pase, nosotros le creamos a Dios, no importa las circunstancias que atravesemos.
Parece como que se le hizo muy tarde con Abraham, pero Dios sabía que necesitaba esos 25 años para quitar quizás muchas cosas que Abraham necesitaba despojarse de su vida para que estuviera listo para poder ver el milagro de la multiplicación de su descendencia. Ahora bien, fíjense que en ese proceso nosotros cuando pedimos a Dios algo o como la situación que estamos pasando ahora, nosotros quisiéramos que esto ya terminara, ¿sí? Nosotros quisiéramos volver a la normalidad. Y le voy a decir, esto es parte del proceso que Dios tiene para nuestras vidas. Para algo el Señor ha permitido el que estemos guardados en nuestro hogar. Para algo el Señor ha permitido que nuestros templos estén cerrados y no podamos adorarle como lo hacíamos. Para algo el Señor ha permitido que usted pierda su trabajo, su empleo. Para algo hay un proceso. Y usted observa a los grandes hombres de la Biblia y encuentra que cada hombre que Dios usó, cada mujer en donde Dios se glorificó, todos pasaron por su proceso. José, su proceso duró 13 años. 13 años. Desde cuando él tuvo sus sueños hasta cuando llegó a ser el segundo hombre de Faraón. Para el cumplimiento de sus sueños transcurrieron 13 años. Moisés, su proceso duró 40 años. Y aunque él salió de Egipto de 40 años creyendo que ya no había oportunidad para él porque se fue como un fugitivo de la justicia porque había asesinado a un hombre, Dios había preparado ese desierto donde lo trabajó a Moisés, porque Dios sabía que Moisés luego estaría otros 40 años dirigiendo al pueblo de Israel. Dios no se equivoca. Dios es soberano. Dios sabe lo que hace. Dios es más inteligente que todos nosotros. Permítame hacer una referencia en el Nuevo Testamento que el apóstol Pablo hace con respecto a Abraham en la epístola a los Romanos, en el capítulo 4, a partir del los versículos 16 al 21. Quiero leer esta porción bíblica, Romanos 4, del 16 al 21. Dice la palabra de Dios: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Luego, hablando de Abraham, dice: él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, refiriéndose a Dios. Aquí el apóstol Pablo nos recuerda la fe de Abraham como un ejemplo de que él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, cuando la palabra del Señor dice que Abraham
al creerle a Dios, usa la expresión Pablo en esperanza contra esperanza. ¿Qué es la esperanza y qué es la contraesperanza? En el caso de Abraham, la esperanza es la promesa que Dios le había dado. Te haré padre de muchedumbre, como las estrellas del firmamento. Entonces, la promesa de Dios se oye muy bien, pero para que yo logre el cumplimiento de esa promesa, tengo que pasar por un proceso. Eso no lo sabía Abraham. Para que nosotros podamos entender o captar la magnitud del cumplimiento de las promesas de Dios para nuestra vida, debemos entender que debemos pasar por un proceso. ¿Qué era la contraesperanza para Abraham? La contraesperanza siempre serán las circunstancias. ¿Cuáles eran las circunstancias que rodeaban a Abraham? En primer lugar, su edad. Ya era un anciano, casi 100 años. Por otra parte, Sara, su esposa, era estéril. O sea, las circunstancias no eran propicias. Pero no olvidar que nosotros creemos en un Dios sobrenatural, que actúa sobrenaturalmente, fuera de lo natural. Lo natural es lo nuestro, lo sobrenatural es lo de Dios. Entonces, cuando nosotros creemos en el poder sobrenatural de Dios y nuestra fe está fortalecida en Él, podemos ser llevados a otras dimensiones en donde Dios nos llega a creerle todo lo que Él nos ha dicho o lo que Él nos ha prometido. Ahora, la promesa que Dios le había dado a Abraham era simplemente de que iba a tener una descendencia. ¿Qué hizo Abraham con esta promesa? La abrazó, la creyó firmemente a pesar de que sus circunstancias eran totalmente opuestas. Y eso es lo que hizo posible que su fe se fortaleciera en medio de esas circunstancias. Yo me imagino que había momentos en que la fe de Abraham se venía hacia el suelo, a pique, ¿verdad? Y yo quiero pensar, ¿verdad?, que en esos momentos él esperaba que llegara la noche para ver las estrellas. Y cada vez que miraba las estrellas, se acordaba que Dios le había dicho: así multiplicaré tu descendencia. Y entonces volvía otra vez a emerger, a ser fortalecida su fe y a creerle a Dios que Dios lo cumpliría. ¿Cuándo? Pues cuando Dios quisiera. Hoy sabemos que tuvieron que pasar 25 años. Y a veces nosotros abortamos, escuche, abortamos las promesas de Dios porque nos dejamos engatusar con las circunstancias que nos rodean. Y Satanás es muy oportunista para echar mano de nuestras circunstancias y hacernos pensar que la respuesta de Dios no va a llegar. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la esperanza que Dios nos da, por ejemplo, nosotros tenemos promesa de parte de Dios que dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y muchas ocasiones nosotros pensamos: si Dios está conmigo, ¿por qué entonces perdí el trabajo? Si Dios está conmigo, ¿por qué entonces tenemos que andar con tanta precaución y con tanto cuidado hoy en día? Si Dios está conmigo, ¿por qué yo tengo miedo? Si Dios está conmigo. O sea, si tú no lo crees, tu fe no se fortalece. Pero si tú te aferras cada mañana a creerle a Dios, a confiar en Él, a saber que pase lo que pase, Dios sigue estando en su trono. Dios tiene el control de todo. Y podrán hacer tantas cosas los seres humanos, los gobernantes, los presidentes, los mandatarios, harán una y otra cosa por supuestamente mejorar la situación,
pero no olvidar que por encima de todos ellos está el Todopoderoso que es nuestro Dios. Si nuestro Dios tiene el control del universo y nosotros nos aferramos a su palabra y su palabra dice que Él va a estar conmigo todos los días, yo debo creer que todos los días mi vida está segura en sus manos. Ahora bien, esa es mi esperanza. Todos los días usted y yo vamos a luchar y a batallar con lo que llamamos la contraesperanza, es decir, con nuestras circunstancias. Nuestras circunstancias Dios no las va a quitar. Nuestras circunstancias las tendremos que enfrentar. Hay momentos difíciles, hay momentos de debilidad, pero nosotros tenemos que creer que estamos en ese proceso para lograr el cumplimiento de lo que Dios nos ha prometido. Yo le animo para que en lugar de desanimarse, en lugar de que se debilite su fe, en lugar de que usted aborte y tire por tierra lo que Dios nos ha prometido, hoy más que nunca se afirme en el Señor. Y como he dicho en domingos pasados, que no sea nuestra búsqueda de Dios solo en este tiempo cuando estamos pasando esta pandemia, sino que esta situación que estamos viviendo marque realmente en nosotros un antes y un después. Es decir, que nuestra vida se convierta en una vida en que nuestra prioridad ya va a ser Dios. Ese es nuestro estilo de vida a partir de ya. Que Dios se convierta en la razón de mi diario vivir. Que cuando pase la pandemia, yo voy a seguir viviendo o teniendo la misma relación con Dios. Yo voy a seguir hablando con Dios como estoy hablando hoy. Si hoy tomo 3 veces al día tiempo para hablar con Dios, yo tengo que seguir tomando ese tiempo para seguir hablando con el Señor. Si hoy dependo de Dios para que Dios provea y supla mis necesidades, yo tengo que seguir confiando en Él, que Él las va a suplir. Las circunstancias siempre van a estar alrededor nuestro, y permítame decirle que generalmente las circunstancias son adversas. Las circunstancias van a ser negativas y de pronto usted se va a dar cuenta que no tiene para el pago de la casa o de la renta y se le acabó la despensa y usted no se angustie, no se desespere. Si usted ha puesto su confianza en el Señor y su fe está fortalecida en Él, no sé cómo, no sé de qué manera, pero Dios proveerá y Dios suplirá, porque dice que Él traerá todo lo necesario para que no nos falte nada, y que así como Él tiene cuidado de las aves, cuidará también de nosotros. Es mi deseo y mi oración que se fortalezca en el Señor, que le crea cada día a Él y que se aferre usted a su palabra y a sus promesas para que éstas se cumplan en el tiempo de Dios. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga y nos miramos en una próxima oportunidad.